Mano a mano. Son las 21 en la República del Paraguay, 32 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto, arrancando otra edición de Mano a Mano en una semana muy movida en términos de información a nivel nacional e internacional. A propósito, ya saludamos al doctor Mario Paz-Castaing. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto tenerlo al aire. Buenas noches, bienvenido. Igualmente, Roberto, un placer compartir contigo y con la audiencia C9N, que es un canal con mucha audiencia y, bueno, estamos participando de este gran auditorio. Sí, señor. Interesados en saber cuál es su óptica, su percepción. Supongo que está muy pendiente de todo lo que ocurre a nivel internacional, esta confrontación bélica. Amanecimos con una guerra. Muchos creen que apenas es el arranque de algo que podría complicarse aún más. ¿Es tanto así? Sí, claro que sí. Por lo menos puede ser el preludio de una gran guerra internacional si es que las amenazas y los enfrentamientos se acrecientan con la intervención de otras naciones. Putin ya lo anunció con una manifestación tremenda que aquel país que osa intervenir en las cuestiones entre Ucrania y Rusia va a recibir un castigo que nunca conoció en la historia. Más o menos, palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo Putin. Muy al estilo de este ex teniente coronel de la KGB, que por supuesto necesitaba ponerle a Rusia en un puesto de notoriedad en el mundo. Eso se lo propuso siempre. Él más o menos es el zar del siglo XXI. Y detrás de eso, entonces, un objetivo prioritario era Ucrania. Ucrania, que es un país que se independizó del antiguo imperio soviético en 1991, que en 1994, con un acuerdo de Budapest, refrendado por los Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia y la propia Ucrania, por supuesto, se ratificó la independencia de Ucrania. Y acá viene un tema muy importante. Se ratificó la independencia, se fijaron los límites definitivos, la extensión del territorio, etcétera, etcétera, pero además se produjo la entrega de las cabezas nucleares y de las ojivas nucleares que estaban en Ucrania. Y mediante un pago que hizo Rusia, recuperó todo el arsenal nuclear que estaba en manos de Ucrania, pasó a Rusia. Mientras estuvo Boris Yeltsin, que fue el que en ese momento suscribió ese acuerdo de Budapest, no pasó nada. Ahora vino Vladimir Putin e inmediatamente hizo trizas el acuerdo de Budapest, acudió justamente poco tiempo después a los asaltos a Georgia, donde produjo la recaptura, por llamarlo de alguna manera, de dos provincias de Georgia. Hoy el presidente de Georgia lo recuerda, que ese fue el antecedente inmediato de todo lo que está pasando hoy. Ya lo hizo la Federación Rusa encabezada por Putin. Y luego los asaltos a la región de Crimea, a la ciudad de Sebastopol en 2014-2015. Pero es muy importante esto lo del arsenal nuclear, Roberto. ¿Por qué? Porque de haber mantenido Ucrania esas ojivas nucleares no hubiese sucedido esto hoy. Y al cuento vienen las comparaciones. Por ejemplo, dos potencias que son limítrofes y son antiguos rivales históricos, Pakistán y la India, no se atacan más porque ambas tienen un arsenal nuclear. Lo mismo pasa en las Coreas. Corea del Sur, a pesar de tener una base americana de casi 30.000 hombres y personal militar y una base de primera línea y de primera mano, no asalta a Corea del Norte porque Corea del Norte tiene un poder disuasorio nuclear. O sea que usando una terminología vulgar, entre iguales no se tocan la oreja, ¿no? Pero acá cambió el contexto. No se tocan la oreja entre iguales. Si hoy Ucrania no hubiese dado lo que hace 20 años atrás dio,
no se iba a animar Putin a tirarlo, porque aunque realmente la capacidad nuclear de Rusia siempre va a ser muy superior y no dejaría prácticamente piedra sobre piedra en Ucrania, pero recibiría una respuesta misilística de Ucrania que probablemente haría pedazos a Moscú y a San Petersburgo. El costo político de eso no lo iba a asumir Putin. Bueno, eso para saber de que cuando se negocian las cosas y cuando los acuerdos parecen no tener mucha trascendencia, ocurren luego estos sucesos. Que la historia se repite en algún modo. Los científicos dicen que la historia nunca se repite, pero los escenarios, porque los escenarios y los actores son diferentes. Pero en el fondo subyace este mismo problema que tuvimos en las dos guerras mundiales, sobre todo en la segunda del siglo pasado. En el fondo, Roberto, esto es una lucha entre la democracia y la libertad. Entre la democracia y la dictadura. O sea, quien representa el autoritarismo. Y Estados Unidos, Occidente, la OTAN y compañía, con sus deficiencias, con una democracia liberal que está en crisis, hay que reconocerlo, con graves problemas, pero en el fondo subyace ese enfrentamiento. Y bueno, y esto ha tenido consecuencias extraordinarias en los países demócratas. Fíjense lo que Estados Unidos tiene una enorme crisis política en su democracia, con Donald Trump, con Joe Biden, y esto se va a replicar, y probablemente estos son actos reflejos de la política interna de los países, tanto también de Rusia, la misma cosa. O sea, te escucho, Roberto. Hay que partir entonces inexorablemente de la premisa de que Vladimir Putin es anexionista y probablemente sea el nuevo arquitecto que apunta a la recomposición de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Exactamente, no en su totalidad, pero con aquellos países que realmente... No quiero usar esa expresión tan vulgar de decir al patio trasero, pero que consideran suya, que la consideran parte de su historia. Entonces buscan, por lo menos, no una anexión como sucedía en otras épocas, en otros tiempos, pero sí por lo menos intervenir en los gobiernos, derrocar al gobierno actual que es pro-occidente y poner un gobierno títere a favor de Moscú. Eso en el fondo es lo que está buscando Putin, y por ese plan está haciendo todo lo que está en marcha, sobre pretexto de que la OTAN no instale ahí bases que puedan poner en riesgo esto que te estaba señalando antes, que si Ucrania no tenía, iba a estar en riesgo. Pero de todas maneras, la OTAN está también en Polonia, que tiene fronteras también con Rusia, y toda esa zona de Lituania, Letonia, Estonia, que no son pro-federación rusa, no van a reconstruir la Unión en su totalidad, la Unión Soviética, pero sí lo tiene en varios países. Lo tiene en Bielorrusia, que ha utilizado su territorio como un corredor para invadir Ucrania, y tiene, por supuesto, estas conquistas en Georgia, que consiguió dos provincias separadas, y ahora Ucrania está repitiendo también ese mismo episodio. O sea que más temprano que tarde esto iba a pasar nomás luego, y Putin encuentra la excusa perfecta en este tramo del año 2022. Exactamente, porque esta guerra no es nueva. Esta guerra por las provincias de Donetsk y Lugansk, que forma esa región que ellos denominan el este ucraniano, o Donbass, ya a fines del 2021, o sea, del año pasado, había arrojado nada más y nada menos que la friolera de 14.000 muertos. O sea, este no es como te diría, un conflicto que aparece ahora nomás y que hace 3 meses nomás. No, esto es de larga data. Ya comenzó en el 2014, puedo repetir, con la extirpación de la península de Crimea, la ciudad de Sebastopol, donde estaba la base naval más importante de Rusia, por eso la recupera, y ahí la Armada rusa reconquista su matriz, vamos a decir, de base, y consecuentemente a partir de ahí hizo lo de Georgia y ahora está en Ucrania. Entonces el afán de Putin es
reverdecer la notoriedad de Rusia, no como en los antiguos tiempos, porque la escala de la economía rusa no es la misma que la de los países occidentales. Rusia tiene una economía a escala más o menos parecida a la del Brasil. Tiene un 10 o un 15% nomás de lo que significa la economía de los Estados Unidos. No es China, ojo. Rusia no está en condiciones de aguantar una guerra de larga extensión. Y eso significa que Putin hace 15 días en Beijing, cuando se inauguraban, mejor dicho, los Juegos Olímpicos de Invierno, firmaron un acuerdo enorme con más de 5.000 páginas, en donde, entre otras cosas, Rusia accedía a que China en algún momento anexara a Taiwán, la recuperación de Taiwán, y ese es otro tema, pero China está observando, hombre, que está dispuesto a todo para realizar y concretar sus objetivos. Es así y está a la vista. Acá vale el adagio que es un hombre de armas tomar, y evidentemente que se juega al todo por el todo, porque en cadena mundial dijo aquel país o aquellas naciones que pretendan interponerse van a tener una reacción inusitada, como nunca antes se dio. O sea que al fin y al cabo él ya está. Esas son las famosas bravatas, son las famosas bravuconadas, que a veces suenan muy lindo, pero hay que ver. Por eso te señalé lo de la economía rusa. Es un país que tiene un poder disuasorio porque es el segundo ejército del mundo. Ese poder bélico lo tiene todavía, pero la economía no le está a la altura de ese poder bélico para soportar y aguantar una guerra de larga extensión. No lo va a poder hacer. O sea que, claro que las guerras hoy ya no son más... en cierto modo, porque hoy se está viendo que todavía son cuerpo a cuerpo y son todavía hay que ocupar el terreno. Las caballerías mecanizadas, como se suele decir, las que atropellan los tanques, los camiones, los aviones, etcétera, la infantería y la fuerza aérea. Son poderes decisorios ese material bélico, pero también están las otras herramientas, las tecnológicas. Por eso es que hay que ver cuáles son las reacciones y de qué manera se van a ir dando. No quiero pecar de adivinador ni de futurólogo, pero realmente las amenazas son muy fuertes, y para nuestra región también. Claro, y también puede ser una oportunidad, porque en todos estos conflictos, en todas estas crisis, siempre se dan las dos cosas. Las amenazas, por lo que ya sabemos, por el comercio internacional que se va a ver afectado, pero una oportunidad también para sacar algún beneficio en el sentido de un elevamiento de los productos alimenticios, que el Paraguay los tiene a escala importante, pero siempre dentro de un contexto donde prime la cordura, la razonabilidad, y ya sabemos que cuando es la guerra, cuando existe la guerra, esas cosas quedan un poco entredichas. Absolutamente. Ahora, por decirlo bien, cuando Donald Trump dice pecó de flojo Biden, le tomaron el pulso y él demostró que no está preparado para el cargo, dio marcha atrás en Afganistán. Muchos creen que finalmente... por eso es que se mostró duda aquí. Claro, o sea que la vacilación le costó muy caro. Tenía otra cosa, él tenía que... Y lo venía diciendo, porque el libreto que denunció la inteligencia americana se cumplió paso a paso en los últimos 30 días. Venía diciendo, el miércoles de la semana que viene, y todos decían, no, Joe Biden está haciendo un ruido tremendo porque la industria de la guerra, ellos quieren la guerra y ellos desean armar el conflicto, pero no. Putin ya había rodeado el territorio de Ucrania, tenía más de 150.000 efectivos militares y todos los corredores de Bielorrusia para pasar todos los tanques, camiones y tropas que necesitaban para hacer la invasión. Eso es incontestable. Y ese guión se cumplió paso a paso. O sea que el mérito es entonces de Putin, que aprovechó cierta vulnerabilidad, porque al fin y al cabo, si era un juego de poder... Es que China también está aprovechando de eso. Saben que Estados Unidos de hoy no es la del siglo pasado. Totalmente. Tiene enormes problemas la democracia americana, no la economía todavía.
Pero la democracia americana está en problemas. Sí. Hace 3 años se asaltó el Capitolio. No nos olvidemos de eso. No se reconocieron las elecciones. Parecíamos una capital muy afín a nuestra región. Se latinoamericanizó los Estados Unidos, ¿no? Una latinización de la política americana. Bueno, ahora, esa devaluación de la democracia liberal es lo que están aprovechando las dictaduras, los poderes autoritarios que existen en el mundo. Llámese Jinping, llámese Fidel Castro, o el otro, como se llama, Díaz Canel, o llámese Maduro, o llámese Putin. Son lo mismo. Es el enfrentamiento entre la libertad y el autoritarismo. En el fondo subyace ese conflicto. Ahora, insisto con lo que usted dice, porque si fuese asesor en materia de seguridad de uno de estos gobiernos de la OTAN, usted diría entonces vamos a tratar de cercar, de rodear a Rusia y finalmente más temprano que tarde van a ceder porque no van a tener el abastecimiento suficiente. ¿No le parece muy simple eso y que Putin en su momento ya habrá hecho el análisis de coyuntura? Porque al final yo estoy seguro que... hacer estos análisis, pero vos sabés que en estas cosas también hay rasgos emocionales. Y los rasgos emocionales a veces superan los criterios razonables, los consejos de prudencia, de esperar un poco aquí que no nos puede pasar esto allá. No, yo tengo todo acá para avanzar y voy a avanzar. ¿Quién me va a detener aquí? Sí. ¿Quién se va a animar a poner una bomba allá? Entonces, ese es un juego peligrosísimo. Me basta que alguna persona con un cable medio suelto apriete un botón y desata que sabe qué conflicto, de qué tamaño y de qué envergadura. O sea, estoy tratando nomás de presuponer que si Putin tenía un Estado Mayor paraguayo, es como que le dijeran, hemos pagado ellos, pues tu sueño, atropellar tu ñandé. Eso es lo que hicieron, ¿no? Una cuestión de esas, ¿no? Sí. Y en cuanto a lo que significa para la región latinoamericana y particularmente Paraguay, porque muchos hablaban del mercado de la carne, de todo lo que pueda presuponer esta escalada de violencia, sin dudas, más temprano que tarde va a llegar la repercusión en nuestra zona, ¿no? Sí, claro, es lo que te estaba señalando. Nosotros somos un país geoestratégicamente aliado de Estados Unidos. O Estados Unidos considera al Paraguay un país geoestratégicamente clave. Esta embajada que se ha renovado y se ha construido, y muchos dicen que es la embajada más importante en construcciones nuevas que se han hecho en la región, y con un embajador que está llegando esta medianoche, entre paréntesis, dice, por lo menos es la información que estoy analizando en las redes sociales, es un experto en todos estos temas de terrorismo, ciberterrorismo, bioterrorismo, o sea, está en medio de los condimentos que rodean a nuestra región. Y esta amenaza al comercio internacional ya se ve. El dólar acá hoy ha crecido, no sé en cuánto terminó la cotización, pero subió. Y a medida que el conflicto se vaya extendiendo, probablemente seguirá subiendo. Como suben los costos del petróleo, de sus derivados, del gas y la posibilidad nunca lejana de tener problemas con las importaciones y exportaciones desde y hacia el Paraguay. Entonces, y hacia la región, para hablar en términos más genéricos, ¿no? Pero de todas maneras, acá tenemos que actuar. Yo veo que los gobiernos del Mercosur más o menos han mantenido una línea coherente, todos, incluida Argentina, que yo no esperaba que dijera algo más o menos tan parecido a lo que dijimos nosotros, y Boric, el presidente de Chile, electo, ¿no? Porque todavía no asumió, lanza directamente señalando a Rusia como país agresor y que está a favor de la paz y la vigencia del derecho internacional, que en manos de un gobierno de izquierda no sonaría muy coherente, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que, por suerte, tenemos una congruencia y una convergencia en esas posiciones, por lo menos por ahora. Vamos a ver también
En la región estoy hablando. Latinoamericana. Por lo menos vamos a ver cómo luego se desarrollan los acontecimientos, porque esto también es un juego de intereses, Roberto. Las relaciones internacionales son relaciones de interés. Eso hay que... Y en la medida que yo pueda, nuestro país o cualquier otro, sacar algún beneficio adicional de este o aquel asunto, va a primar ese interés siempre. Y bueno, se trata de eso y se trata en este momento de que los intereses sean convergentes, sean comunes y tratemos de defendernos los unos a los otros, porque así somos más poderosos. Ahora, en cuanto a lo que está ocurriendo en Paraguay, este operativo a ultranza, ¿cuál sería la percepción internacional? O sea que esto es dentro de todo positivo porque tendría que marcar un antes y un después, pero supongo que va a correr un tiempo casi comparado a un exorcismo, ¿no? Aquel capital extranjero que estaba echando ojo a Paraguay, país emergente en el corazón de Latinoamérica, con todas las noticias internacionales, supongo que ellos parten de la premisa de que hay que sanear primero las estructuras, todo lo que hace al dinero metido al sistema financiero, plata sucia, producto del crimen organizado, y después se verá. O sea que hay que considerar entonces como que se debe dar un exorcismo como en el río Jordán y después recién el despliegue, o son procesos normales que pasan nomás lo de tanto en tanto como ocurrió en Colombia. Y yo creo que son procesos. Por supuesto, acá está actuando sin ningún encubrimiento y sin ninguna media tinta, como se diría, la DEA, la Europol, la Unión Europea y el Departamento de Investigaciones de Uruguay, es una cosa así. Están actuando conjuntamente. ¿Por qué? Y porque desde el 2020, en un año y medio más o menos desde que se inició la pandemia, existieron 3, 4 envíos de cargamentos de cocaína y otras drogas en forma realmente fulminante y de gran volumen, que motorizó todas estas cosas que hoy están sucediendo. Decimos, busquemos la respuesta. Pero es un tema muy complicado, Roberto. Hay que analizarlo desde varias ópticas, porque yo estoy de acuerdo con que se combata el crimen organizado, que se limpien porque hoy está permeando muchas capas de nuestra sociedad este asunto. Se está viendo, no estoy diciendo nada nuevo, pero y a cada tanto, en un día, 2 días van apareciendo nuevos actores que o se van yendo o están camino a irse. Y realmente, si vemos el fondo de la cuestión, no somos absolutamente los únicos culpables nosotros, los que estamos aquí en estos países. También los grandes países, porque son los consumidores, porque ellos son los grandes compradores también. Entonces, es una cuestión de ida y vuelta que hay que analizarlo. Nos pueden castigar a nosotros, porque se merece ese castigo y se merece la condena del crimen organizado. Pero cuidado que también allá hay responsabilidades. En el primer mundo también hay responsabilidades, y muy grandes también. Doctor, usted fue senador, doctor en Derecho, conocemos de su amplia capacidad. Si se retrotrae 20 años atrás, tanto dinero producto de la ilicitud ya estaba metido en el Parlamento, en el Ejecutivo, o sea, una estructura política partidaria ya permeable, vulnerable, o ahora nomás eso se exponencialmente creció. Yo creo que esto último que está citando, la corrupción ha existido siempre, en mayor o menor medida, con otros actores, probablemente con menos posibilidades y con economías un poco más de otra magnitud. Pero digamos que lo que se está viendo hoy realmente cada vez sorprende más. Y antes nuestro país era un país de tránsito, hoy ya no es más un país de tránsito, no más. Acá se produce también y se hacen grandes, como digo, grandes transportes de esta mercadería en cualquier mecanismo que no se le ocurriría a nadie hacerlo. Hasta te diría que es una obra de artesanía lo que hicieron con el tema de los pisos de parquet y compañía. Son realmente el ingenio delincuencial que no han llegado a las filigranas de este tema.
Pero vuelvo a repetirte, la corrupción lamentablemente siempre existió, pero en los volúmenes que se están viendo hoy y con la expansión y como transversalmente está cubriendo las diversas capas de nuestra sociedad, realmente impresiona. El concurso de la DEA, de Europol, también de las autoridades uruguayas, ¿forma parte de un apoyo interinstitucional o son ellos los que marcan la hoja de ruta a seguir ante instituciones tan endebles en nuestro país? Yo supongo que es un apoyo interinstitucional, pero tengo mis serias dudas que sea una combinación de ambas cosas, Roberto. Mis serias sospechas, mejor. O sea que es así como que... una combinación de ambas cosas. Si ustedes no lo hacen, nosotros vamos a irnos para inducirlos. Desde luego. Pero creo que el apoyo internacional es gravitante. No porque no tengamos gente capaz acá, pero hay gente capaz de todo también. Valga la redundancia. Y haciendo la proyección después de todo esto, porque como usted decía, es tan delicado, porque uno mira una foto, ve a cierto actor, mira otra toma, está con el de la vereda enfrente. Ya metiendo todo eso en una licuadora, y yo sé que es muy difícil hacer futurología, pero ¿cuál sería el resultado en este año clave ya apuntando al 2023? ¿Cómo ve? ¿Cómo siente? Y mira, realmente es complicado, porque tuve la fortuna de acceder a unas estadísticas independientes a los partidos políticos, y yo veo que en la sociedad paraguaya hay un inmenso deseo de transformación y de cambio. Y ese deseo de transformación y de cambio tiene que ser respondido por la dirigencia política. Tiene que ofrecer alternativas creíbles, confiables, y bueno, y eso está en disputa. La oposición tiene una oportunidad en este momento porque hoy le está afectando a grandes sectores del partido de gobierno, pero no quiere decir esto que estén excluidos los otros sectores también. No, claro, yo creo que cada partido tiene sus narcos. Transversal y recorre todas las capas de la sociedad, incluidas las dirigencias políticas de todos los sectores. Yo creo que los nuestros están bien preparados y bien pertrechados para enfrentar cualquier investigación. Pero no podría decirlo de los otros sectores de la misma manera, pero de todas formas, para construir opciones que respondan a ese deseo que existe en la sociedad, hay que trabajar mucho y bueno, esa es una responsabilidad de los que están al frente hoy de los diversos partidos políticos. ¿Usted cree que la figura emergente tendría que nacer de los partidos políticos o virtualmente se podría barajar un tercer frente con un concepto aquel ya muy gastado también del outsider, que en algunos casos, y yo creo que en la mayoría, ya han fracasado? Sí. Comprendo, Roberto, y te cuento que se me está acabando el tiempo que le comprometía, porque tengo otro compromiso en marcha. Un minuto. Te quiero decir lo siguiente, yo creo que se está agotando también el tiempo de ofrecer alternativas distintas a las que ya están más o menos barajadas sobre la mesa de las diversas ofertas políticas, electorales me estoy refiriendo, ¿no? Pero nunca hay que descartar, estamos todavía a 10 meses, pero es muy poco el tiempo. Se juega a la larga. Y ni siquiera todavía creo que pueda definirse con claridad cómo se va a realizar la concertación de los diversos partidos que quieren ofrecer alternativas al partido de gobierno. Y bueno, te imaginarás cómo construir una candidatura que no conoce nadie, que no se... Yo creo que los tiempos se están agotando para eso, Roberto. Sí. Bueno, que tenga muy buenas noches. Así que compartíamos con el doctor Mario Paz Castaña, analista político, experto en relaciones internacionales, doctor en ciencia jurídica, ex senador de la Nación. Los respetos de siempre, doctor. Y querido Roberto, un gran abrazo y por compartir gustoso este tiempo que me dispensaste para compartir contigo y con la audiencia muy numerosa de C9N y del programa Mano a Mano. Muchas gracias, Roberto. Mario Paz Castaña, hacemos nosotros la primera pausa, 21:34, temperatura de 32 grados centígrados. De acuerdo al pronóstico, tendría que llover mañana. Ya volvemos. Seguridad, ¿cómo le va? Un gusto, muy buenas noches.
¿Qué tal, Roberto? Un gusto estar en contacto contigo después de mucho tiempo. Igual, ¿recordás la época de la Academia Literaria en el Nacional de la Capital? Totalmente, totalmente. Bueno, ¿Cómo no? pero ahora vamos a hablar de algo que nos preocupa y mucho. ¿Cuál es el concepto que más nos acerca al crimen organizado, José María? ¿El concepto en qué sentido, Roberto? Hoy por hoy, para que la audiencia vaya contextualizando, se habla del delincuente común y corriente, del caballo loco, del moto asaltante, pero cuando hablamos de crimen organizado, ¿de dónde hay que partir? ¿Cuál es la premisa? Partimos de la idea de que se trata de una empresa que busca renta y que tiene una serie de nichos de negocios vinculados entre sí que están destinados a vulnerar las leyes nacionales e internacionales. Cuando hablamos de crimen organizado transnacional, entendemos que se trata de organizaciones que operan indistintamente a ambos lados de dos fronteras, de dos o más fronteras, ¿verdad? Esa es la distinción, lo que le distingue al crimen organizado de la delincuencia común. El delincuente común es el que te asalta en la calle, el que se conforma con tener un teléfono celular, etcétera, etcétera. El crimen organizado, en cambio, necesita de una diversidad de actores. Por ejemplo, pongamos el caso de la producción de marihuana en el Paraguay. Para producir marihuana en el Paraguay necesitamos gente que haga reclutamiento de los que van a ser productores, que haga distribución de las semillas, que luego haga el acopio en un sentido mayorista, que tenga depósitos, luego que se encargue del transporte, de la forma de cruzar las fronteras, y en el camino que tenga un esquema de protección y cobijo para su nicho de negocios, y esto generalmente involucra a las personas que están encargadas de la ejecución de la ley, es decir, a policías, fiscales, jueces, a militares, ¿verdad?, que están encargados de la protección de las fronteras, y una cadena de distribución a nivel local y una cadena de transporte para el nivel internacional. Esto puede incluir mulas, es decir, personas que llevan pequeñas cantidades de drogas, negocios relacionados con el espectáculo, modelos, etcétera, etcétera, aerolíneas, buses, camiones, avionetas, y del otro lado de las fronteras también tener un sistema de protección que incluya a políticos, policías, militares, jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Todo esto converge además, y me parece muy oportuna tu pregunta en el sentido de dar un panorama general de lo que es realmente, porque estamos viendo apenas una partecita de lo que es el crimen organizado con la serie de incautaciones y la serie de eventos de allanamiento y demás que estamos presenciando actualmente en nuestro país. Esto incluye un eslabón muy importante, Roberto. Este eslabón está relacionado con las personas que se encargan de meter estos grandes volúmenes de dinero en los circuitos legales de circulación dineraria, porque uno no puede tener, es muy difícil tener, por ejemplo, la marihuana paraguaya, calculamos que mueve anualmente más o menos $1.000 millones solamente dentro del territorio paraguayo. Es difícil acumular esto bajo el colchón, bajo la mesa o en la casa o en casas. Entonces, hay mecanismos que permiten invertir este dinero en nuevos negocios reales o aparentes, y esto es lo que se denomina el lavado de activos. Esto incluye a abogados, escribanos, bufetes encargados del tema de presentación y elaboración de empresas de maletín o empresas reales, empresas realmente existentes, bancos y paraísos fiscales que son el destino favorito de las grandes fortunas en el sentido de llegar a cuentas que pueden ser manejadas desde el extranjero sin rendir mucho sin explicar mucho el origen de ese dinero. O sea, un pantallazo espectacular, muy didáctico, académico. José María, como esperábamos, parece que uno tiene en proyección PowerPoint lo que estás mencionando para que exactamente se entienda, porque hoy por hoy te dicen cómo traían, por ejemplo, la plata, o sea que parte la droga, pero semejante, porque hablan de $100 millones en todo lo que significa los bienes que van a ser incautados, van por parte, porque está en curso el operativo a ultranza. Entonces, cuando decís, hay un esquema muy bien montado a nivel nacional, internacional, y lo que mencionabas, no se puede actuar sin el cobijo de las autoridades, entiéndase, policía, probablemente referentes de la SENA, también, no sé, de la DEA. Al final hay que meterlos a todos y sobra dinero para repartir. Mira, si se quiere investigar efectivamente, es decir, si queremos desarticular
realmente un esquema de criminalidad organizada, no tenemos que dejar ningún eslabón suelto. Y esto incluye a todas las autoridades que estabas mencionando y además a las jurisdiccionales. Es decir, por ejemplo, este juez que dio a uno de los... Un habeas corpus. Un habeas corpus o un, digamos, un salvoconducto preventivo frente a las acciones policiales. Ese es parte del esquema. O los policías que custodiaban los puestos por los cuales pasaban los cargamentos, o la gente de la aeronáutica civil que liberó un avión incautado en un procedimiento antidrogas en un lapso, digamos, récord de 4 meses. Todo eso forma parte de un esquema que está orquestado para quebrar las leyes. Por eso es que se denomina crimen organizado, y en este caso crimen organizado transnacional. O sea que está muy bien organizado, valga la redundancia. Y para comprender mejor, cuando llega la plata caliente, como denominan los colombianos, porque uno si sigue esas series, las narconovelas, veía que Escobar Gaviria, por ejemplo, guardaba bajo su colchón, en cualquier lugar, dinero en efectivo. Sin embargo, después, con una mayor ingeniería, lo que hay que lograr es eso, meter al sistema financiero legal. Y allí está el desafío, ¿no? De armar las empresas maletines o potenciar empresas actuales, pero siempre en connivencia del que quiera bailar del otro lado la misma composición, ¿no? Efectivamente. Y fíjate que la actuación de esta gente que mete el dinero en grandes volúmenes está generalmente vinculada con ámbitos donde se mueven grandes volúmenes de dinero. Por ejemplo, el tema del fútbol, el tema de los grandes espectáculos no deportivos, sino, por ejemplo, conciertos, eventos artísticos, claro. O bienes de consumo suntuario de gran valor, yates, automóviles de lujo, no sé, deportes de muy alto valor como la Fórmula 1, lo que mencionábamos, el fútbol, etcétera, etcétera. Son inversiones que de repente pueden explicar que aparezcan, no sé, $100 millones por la transferencia de un grupo de jugadores, o una inversión de $10 millones en un evento artístico de un fin de semana. Es decir, hay una serie de perfiles que son de riesgo y que pueden eventualmente facilitar con mayor probabilidad el lavado y la inclusión de ese dinero, declarando unas ganancias que son ficticias, unas ganancias que pueden ser reales en un mínimo porcentaje, pero infladas hasta un nivel que permita incluir grandes cantidades de dinero. Ahora, allí es donde el ciudadano común y corriente no deja de tener razón al mencionar: yo llevo $1.000 a mi banco y me exigen mi declaración jurada, IVA, lo que sea. Sin embargo, ¿cómo es que justamente aquellas empresas que tendrían que disparar la alarma en los organismos de control no lo hacen y tan fácilmente se pudieron o siguen y moviendo millones y millones de dólares? Y también quiero señalar que evidentemente, como decía hoy uno de los fiscales intervinientes, no solamente estas grandes empresas que van de fachada, porque hoy hay un gimnasio, o sea que pareciera ser que sirven las grandes, las medianas, las chiquitas, porque es tanto el dinero que hay que lavar y meter como sea. Sí, eso es lo que permite, o sea, generalmente la disponibilidad de grandes cantidades de dinero lo que permite es comprar nichos de negocios en todos sus circuitos. Es decir, ha habido casos en los que se detectó que los lavadores de dinero habían comprado cadenas productivas completas de la industria lechera en Europa, por ejemplo, ¿verdad? Y estaban lavando dinero con eso, o de cadenas de provisión de alimentos para poblaciones necesitadas en África. Hay una modalidad o sea, la creatividad es infinita en este caso, ¿verdad? Y aparte, fíjate que hay una cuestión sumamente importante. Nosotros tuvimos uno de nuestros récords mundiales más importantes en los últimos tiempos, es haber sido sindicados como los exportadores de 18.000 kilos de cocaína que fueron incautados de un embarque de pinturas en Bélgica, sí, en Amberes. Y esto ocurrió hace prácticamente 2 años. Y esta investigación estuvo bastante dormida en el Paraguay durante todo este periodo de tiempo, hasta que organismos internacionales, que como producto de la cooperación pudieron conseguir esta serie de operativos a nivel nacional, digamos que nos impusieron la necesidad de actuar respecto a los actores de aquellos cargamentos que nosotros habíamos socialmente olvidado, y nuestro sistema se estaba cómodamente durmiendo los laureles respecto a esto.
O sea, tuvimos este caso que estuvo dormido durante muchos meses y tuvo que venir la DEA, tuvo que venir Europol, que es el organismo paralelo de Interpol en Europa, tuvieron que venir los organismos antidrogas de Uruguay, que fueron tocados. Es decir, el Estado uruguayo se sintió afectado por aquel cargamento por el hecho de que fueron empleados puertos uruguayos para aquella exportación fingida. Entonces tuvieron que venir todos estos organismos a apelar a tratados internacionales de cooperación de los cuales Paraguay es signatario para que finalmente nuestra justicia actúe como está actuando actualmente. Aunque parezca paradójica la pregunta, pero hoy muchos especialistas ya hacían el análisis y a lo mejor es ir muy al extremo, señalar que Paraguay es un narcoestado, pero este tipo de operativos haría que millones de dólares salgan del circuito financiero legal, y eso va a afectar al ciudadano común y corriente, ¿o no? Es difícil eso, Roberto, por el hecho de que el sistema cambiario, el sistema monetario paraguayo, tiene agregados monetarios. O sea, el Banco Central los llama agregados monetarios, que generalmente no se ven afectados por este tipo de eventos, por el hecho de que los dólares que entran para lavado, si fuera más la lógica de que el lavado impide la mayor disparada del dólar, no sé, el dólar en Paraguay tendría que costar 3 guaraníes, probablemente, viendo el nivel y el flujo de dinero que mueven estas organizaciones. Sin embargo, el dólar está a 7.000. Entonces, no hay una lógica muy directa respecto a esto. O sea, no hay una incidencia directa en la Constitución. Probablemente este tipo de prejuicios y expectativas sea más bien un grado de propaganda terrorista, es decir, de crear un pánico indiscriminado respecto a lo que afectaría, a cómo afectaría a nuestro mercado financiero el hecho de que muchos de nuestros empresarios más exitosos, entre comillas, estén cayendo en actualidad en las garras de la justicia a raíz de sus actividades non santas. Mirando los datos estadísticos, ustedes que manejan y mucho, ¿en los últimos tiempos nomás se lavó tanto o siempre nomás luego Paraguay era un país lavador de activos? Te voy a dar un dato de 1992. En 1992 el Producto Interno Bruto paraguayo era de 12.000 millones de dólares anuales. Creo que vos estabas en Canal 13 y nosotros estábamos trabajando en en el Diario Noticias. Yo estuve ¿Sabes cuánto en Red Guaraní, después en el 9, en el 13 no. En Red Guaraní, bueno, sí. Perfecto. En aquella época hicimos una pequeña investigación que nunca tuvo consecuencias legales ni nadie nos dio mucha importancia. Una investigación periodística que mostraba o que había encontrado que solamente en Ciudad del Este se declaraba, es decir, lo que estaba declarado de volumen de arbitraje, es decir, de dinero que entraba y salía de las casas de cambios, solamente de las casas de cambio, representaba 50.000 millones de dólares anuales. Es decir, 4 veces y un poco, 4 veces y media más que nuestro Producto Interno Bruto anual, solamente en una ciudad del Paraguay. Es decir, respondiendo a tu pregunta con este ejemplo, yo no creo que los esquemas de lavado de dinero vengan de ahora nomás. Sí. O sea que siempre fue un paraíso para el efecto, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, de hecho las primeras operaciones antidrogas que registra el Paraguay datan de la década de 1970 con la detención, 1972 para ser más exacto, con la detención de un delincuente francés narcotraficante muy vinculado al poder de entonces, Auguste Joseph Ricord, que era dueño con el dinero ilícito se había convertido en dueño de casi todo lo que hoy conocemos como el barrio Ita Enramada de Asunción. ¿Y esto en qué va a terminar? ¿Son batallas como parte de una gran guerra? O sea, que la eterna disyuntiva y la puja entre lo legal y lo ilegal. Esto es valioso, Roberto. O sea, no. Es mejor que esto ocurra antes que no ocurra, antes que el poder se siga consolidando. Pero nosotros tenemos desafíos nacionales muy importantes respecto al tema del dinero narco. En nuestra economía, por un lado, en las distorsiones de carácter comercial y también en los sistemas electorales. Yo sé que vos sos una persona que tiene mucho interés en la política nacional
y te quiero comentar como una cuestión de análisis futuro, que parte de nuestro sistema electoral con el desbloqueo de las listas se han crecido por lo menos en unas 4 veces más que lo que era con las listas bloqueadas, con las listas sábanas. ¿Por qué? Porque este sistema dependía básicamente de la capacidad de movilización de los esquemas partidarios, de partidistas. En cambio ahora, si Roberto Pérez, con su prestigio periodístico, su perfil público, etcétera, quiere presentarse a un cargo electivo, va a necesitar él como individuo 4 veces o 5 veces más dinero que lo que hubiese necesitado presentándose en una lista sábana o bloqueada. Entonces, digamos que ese simple dato abre unas puertas muy grandes al ingreso de dinero abundante y sin rendición de cuentas a nuestro mercado electoral y por lo tanto a la incidencia política a nivel nacional. Y la fuente más relevante que tenemos, o que hemos descubierto en los últimos tiempos, de ese dinero abundante, fácil y sin rendición de cuentas, es el crimen organizado transnacional. O sea que si de por sí luego ya venía con señalamientos en general hacia nuestro sistema casi narco político partidario, ahora con este nuevo marco normativo abre aún más las posibilidades para la plata sucia dentro de todo lo que haga la composición de cuadros, por ejemplo en el Senado, las gobernaciones, hasta la propia presidencia de la República. Bueno, por lo menos si no se establecen mecanismos de freno respecto al financiamiento de los partidos, a futuro el riesgo está aumentado. Estamos a tiempo y hay casos de éxito. Colombia consiguió erradicar, digamos que no todo, pero por lo menos una gran parte de su sistema político, que consiguió sanear fuera de la financiación de los cárteles narcotraficantes por medio de legislaciones muy severas respecto a la declaración y al control del financiamiento de los partidos políticos y las candidaturas. Aún así, el gobierno de Ernesto Samper Pizano fue señalado como un gobierno financiado por cárteles narcotraficantes y que llegó a ser un caso de éxito para ellos. Nosotros tenemos un proceso en el cual las organizaciones criminales transnacionales apostaban fundamentalmente al control territorial, que es una forma de poder, ¿verdad? El control territorial de grandes fracciones de nuestro territorio, y así nacieron los territorios liberados de Pedro Juan Caballero, de Salto del Guairá, de una parte de Canindeyú, una parte de San Pedro, una parte de Concepción, etc. El siguiente paso respecto a ese planteamiento, que es un planteamiento de poder, es incidir directamente sobre las instituciones republicanas, ¿verdad? Y esta escala del conflicto es una escala, digamos que en términos proporcionales, una escala inédita, por lo menos para Sudamérica. Ha habido casos en Centroamérica y casos en México en los cuales, digamos que las organizaciones criminales han tenido éxito en copar en forma directa y por vías electorales legítimas instituciones que son de carácter republicano, ¿verdad? Pero nuestro riesgo, incluso respecto a esos modelos, puede llegar a ser mayor, mencionando todas las esferas que había citado recientemente. Ahora, tenemos un minuto para redondear la idea. ¿Hay que volver al anterior sistema o permitir una trazabilidad del dinero que se meta en la política? Yo no creo que se pueda volver al anterior sistema, porque también es un sistema muy impopular. Lo que hay que hacer es generar mecanismos de control y mecanismos de freno que nos permitan efectivamente tener una capacidad agencial del Estado respecto al financiamiento de los partidos políticos y de las candidaturas. No es imposible, hay casos de éxito. Doctor, gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros en esta noche. Un fuerte abrazo y los respetos de siempre, ¿sí? Gracias a usted, doctor Pérez. Hasta luego. José María Amarilla, de dos capos en esta noche. Primero Mario Paz Castañ, ahora con él. Hablamos de todo lo que significa la crisis, la guerra desatada entre Rusia y Ucrania, ojos y oídos del mundo entero sobre esa región. Y por otro lado, el operativo a ultranza que prosigue en Paraguay y que da la impresión no va a dejar títeres con cabeza. Hasta aquí otra edición de Mano a Mano. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias y buena suerte.